don Damián Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial. Precisamente conocemos a eso, a don Damián Álvarez García, el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero hoy queremos conocer cómo es ese Manuel Damián, sin toga, sin el cargo institucional. ¿Cómo se define usted? Una persona normal, sevillano, sevillista, que aficionado al cine y que le gusta pues participar en la vida social de Sevilla en la medida de lo posible. ¿Y qué le hizo decidir algún día que usted sería magistrado? ¿Es usted el primero de su familia? Sí, no tengo a nadie en la familia, ni la mía ni en la de mi mujer, que tenga nada que ver con la judicatura. Eso fue, yo tenía claro que iba a hacer oposiciones, entonces elegí, estando en el bachiller, estudiar letras, y cuando estaba en tercero de Derecho de la facultad, pensé que era el momento adecuado para pensar qué oposición iba a estudiar. Y por descarte elegí la de Judicatura, Registro y Notaría, pero me quedé con Judicatura porque la consideré que era la más completa y la que más me satisfacía. La preparé, la saqué y aquí estoy. ¿Y algún día pensó que llegaría a ser presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, vocal del Consejo General del Poder Judicial, como ha sido usted? En esa época no existía todavía el Consejo como está regulado actualmente, y en esa época lo que piensas es sacar las oposiciones, e irte a un pueblo y empezar tu vida profesional. En lo de presidente eso te viene con los años y con la experiencia. No piensas inicialmente en eso. No lo descartas evidentemente, pero tampoco te preocupas ni piensas en él. Usted nació en Cazalla de la Sierra, no sé qué recuerdos guarda de entonces, si sigue muy vinculado todavía a su pueblo. Nací allí, tengo 27 años, más 40 de experiencia, y considero que Cazalla de la Sierra es el segundo pueblo más bonito de Andalucía. El primero no sé cuál es, alguno habrá, pero el segundo ¿cuál era el primero? La vinculación con Cazalla la tengo hasta los 13, 14 años, que me marché interno a un colegio en Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz, y volvía, sin embargo, siempre los veranos. Conservo allí amigos y voy muy poco. Tengo un hermano farmacéutico en Cazalla, pero no puedo ir con la frecuencia que me gustaría. Por su profesión ha tenido usted que vivir muchas veces fuera de Andalucía. ¿Qué es lo que más echaba de menos cuando ha tenido que salir de nuestra región? Los amigos y la comida, evidentemente. He vivido, salvo en mi etapa de Bilbao, cuando ascendí a magistrado, el resto del tiempo he estado en pueblos siempre de Andalucía. Fueron Ayamonte, Rota, Écija, Bilbao, después Córdoba, Sevilla y el paréntesis del Consejo General del Poder Judicial en Madrid durante 5 años. Ha dicho la comida, ¿qué comida es la que más echaba usted de menos cuando estaba fuera de aquí? El gazpacho, por ejemplo, el gazpacho o el salmorejo en su caso, y todo tipo de comida relacionada con el pescado. Y bueno, ¿qué le ha aportado, antes que comentaba que ha estado fuera en Bilbao, en Ayamonte, Córdoba, otras ciudades, qué le ha aportado a Damián Álvarez el hecho de vivir en otras ciudades fuera de Sevilla, que es la suya, ¿no? Pues me ha enseñado a conocer a muchísima gente, a comprenderla en su concreta individualidad y a ver que en el fondo todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos pensamientos y el mismo sentimiento. Es decir, que salvo mi etapa de Bilbao, que es la más alejada de Andalucía, el resto prácticamente es territorio andaluz y hay muy poca diferencia entre unas personas y otras. En definitiva, lo que me ha aportado es el conocer a muchísimas personas, muchísima gente, que en el fondo prácticamente pensaban todas igual y tenían las mismas inquietudes y las mismas aspiraciones. ¿Y en Bilbao le tocó a usted vivir la etapa más complicada del terrorismo? ¿Tuvo alguna situación como juez a la que enfrentarse? Yo fui a un juzgado de familia. Ajá. Llevaba la ley de divorcio del año 81, 3 o 4 meses en vigor. No obstante, el juzgado me lo volaron, pero no iban buscando al juzgado, iban buscando otras dependencias que estaban en el mismo edificio, colocaron 4 kilos de goma 2 y subió en el ascensor, alguien lo llamaría por la noche, y las bombas estallaron precisamente en la planta en la que estaba el juzgado. La impresión que me llevé fue increíble. Al día siguiente, cuando llegué, me encontré una puerta de 4 metros en el suelo y todos los papeles desparramados. Fue una forma de que me pusieran el juzgado al día,
todos los papeles estaban absolutamente destrozados, bueno, y conseguimos reconstruirlo sin grandes problemas, pero fue una experiencia traumática. ¿Se vivía con miedo entonces allí? A mí cuando estaba en Écija me llamaron para decirme que había ascendido a magistrado y que podía elegir destino, porque estaba el primero en el grupo que iba a ascender. Y me dijeron que podía elegir entre Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Yo no lo dudé, Bilbao. Razón, ninguna que yo tuviera experiencia previa, sino el hecho de que Bilbao era una capital y podías pasar mucho más desapercibido. Yo lo pasé muy bien en Bilbao, el tiempo que estuve, y no tuve, salvo ese incidente que fue puntual, no tuve ningún tipo de problema en las relaciones sociales e institucionales que mantuve allí durante unos 7 u 8 meses. Fue el tiempo que estuve allí. ¿Y conserva usted amigos en los destinos en los que ha ido pasando? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que no cultivo los afectos como debiera y muchas veces pues no los llamo, pierdo el contacto, pero amigos sé que siguen siendo, aunque no tenga relación directa con ellos. Andalucía es una región muy importante, una comunidad autónoma de gran peso en nuestro país. ¿Qué aporta Andalucía al sistema judicial español? De momento aporta casi 900 y pico de jueces. Es la comunidad, el Tribunal Superior de Justicia, que tiene más jueces, más órganos judiciales, más provincias, si exceptuamos la de Castilla y León, que quizás tenga una más, y lo que aporta es un caudal humano interesantísimo y en ocasiones insuficiente. Somos casi 1000 jueces, pero necesitaría, para que pudiéramos asumir la carga de trabajo que tenemos encima, que este número de jueces, esta plantilla judicial, se incrementara, porque si a nivel nacional la ratio, la relación entre plantilla judicial y número de habitantes está en 12,2, en Andalucía estamos en 11,2, un punto por debajo incluso de la media nacional. Y la media nacional está en la mitad de la media europea, con lo cual las carencias y la necesidad de incrementar siempre la plantilla judicial en Andalucía está ahí en el candelero, y no dejamos de pedir que ese incremento se verifique año tras año para poder asumir la carga de trabajo que se nos viene encima. ¿Somos los andaluces especialmente litigosos? ¿Solemos acudir rápidamente a los juzgados? ¿O no, yo creo que está en la media, viene a ser más o menos como el resto de las regiones españolas. No hay una especial tendencia a litigar en Andalucía, no más allá de lo que podría ser el resto de España. Volviendo a su pasado, usted estaba de guardia en Córdoba la noche que falleció Paquirri. ¿Cómo vivió aquella noche y qué es lo que recuerda de entonces? ¿Qué recuerdo le ha quedado? Bueno, recuerdo muy bien, porque cada X tiempo me preguntan sobre el tema, y entonces yo tomé una serie de notas de lo que iba haciendo allí, y lo recuerdo con una viveza y una inmediatez como si hubiese ocurrido hace escaso tiempo. Yo acababa la guardia de Córdoba, en Córdoba se hacía en guardia semanal, y entonces había vuelto a casa serían las 9:30 o las 10, y estaba viendo el telediario, y en ese momento hablaron de que Paquirri había ingresado en el hospital militar de Córdoba, que estaba a la entrada de Córdoba viniendo del norte, porque venía de la zona de Pozo Blanco. Y me enteré de que había muerto y pensé, me van a llamar de un momento a otro. Y efectivamente a los 10 o 15 minutos me avisaron, me fui para allá y vi que en el hospital había una muchedumbre enorme de personas. Me fui directamente al lugar donde estaba el cadáver y fui con el médico forense, y el médico forense pues le dije que lo descubriera porque estaba tapado con una sábana y tenía pues allí, estaba desnudo y tenía un boquete tremendo. Y evidentemente certificó el fallecimiento, le hizo una operación anatómica llamada necrosia, no se consideró necesaria hacer la autopsia, y se autorizó pues el traslado a Sevilla, que es donde querían enterrarlo. Y después daba la casualidad de que los médicos que habían ido a la corrida de toros eran amigos de un médico, que es cirujano plástico y que era de Pozo Blanco, y los había invitado a todos los médicos del Reina Sofía, con lo cual pues estuve después como 10 o 15 días tomando declaración a todos esos médicos que eran meros espectadores, pero que intervinieron
en las tareas o de reanimación o de recuperación o reconstrucción de Paquirri. Paquirri murió prácticamente a la entrada del hospital militar y la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre que le hizo que perdiera la vida. ¿Esperaba usted entonces que haya repercusión mediática o en aquel momento no se podía imaginar lo que iba a venir detrás de su fallecimiento? Enseguida me di cuenta de que aquello era un acontecimiento que iba a tener una repercusión mediática. Afortunadamente, a los 2 o 3 días me tuve que marchar a Madrid a un curso de formación, y cuando volví pues tenía como 100 o 150 llamadas de toda España y de televisiones, de medios Hispanoamérica y de muchísimos sitios. En todos lados pues querían algún tipo de entrevista o algún tipo de información al respecto. Afortunadamente, el hecho de estar 3 o 4 días fuera de Córdoba me libró de esa carga de atender a los periodistas. Evidentemente, si uno de ellos hubiera sido Rocío, pues lo hubiese atendido con todo placer. Impartir justicia, de luego, también no es tarea fácil, imaginamos. ¿Y hay alguna vez algún caso que le haya quitado el sueño? Mucho, no uno, y no todo, y no una vez al año, sino una vez o 2 o 3 al mes. Últimamente me quitan el sueño los problemas de familia, porque aquí en la Audiencia de Sevilla llevamos los recursos de apelación en materia de familia y sobre todo los asuntos cuando hay niños pequeños, los problemas de desamparo, los problemas de acogimiento. Esos son problemas que le das muchísimas vueltas porque nunca sabes a ciencia cierta si vas a acertar con la resolución que dicte. Yo tengo la costumbre de, una vez que dicte una resolución, olvidarme del asunto, porque si no estaría dándole vueltas a la cabeza sobre el mismo asunto. Pero es que te llega otro nuevo y después de ese otro, y así continuamente. Es decir, que me quite el sueño algún asunto me lo quita con mucha frecuencia. Menos que al principio, evidentemente, porque ya la experiencia es un grado y hace que uno pueda volver a coger el sueño de inmediato. Pero que le da muchas vueltas a la cabeza a los asuntos, sí. ¿Y cuál ha sido su decisión más difícil? Así, bote pronto, no sabría decir qué asunto sería el más complicado para decidir, porque como son tantos, escoger uno solo significaría excluir a los demás, pero cualquier asunto que esté relacionado con menores, eso son sumamente problemáticos porque está jugando con los sentimientos, está jugando con la vida de unos seres inocentes. ¿Y de cuál se ha sentido más orgulloso? ¿De la resolución que más le ha satisfecho como magistrado? Pues la respuesta viene a ser parecida a la anterior. Cualquier resolución que dicte me satisface, primero porque me la quito de encima, para que hablando claro y pronto, y en segundo lugar porque supone un paso más en tu vida profesional y supone la eliminación de un problema y que has dado una solución que no siempre puede ser la acertada. Nosotros no pretendemos acertar al 100%, pretendemos dar la razón a quien creemos que la tiene, con independencia de que la razón esa sea la auténtica y sea la verdadera. Cualquiera de ellos, cualquier asunto que resuelva, te produce una satisfacción interior porque crees que estás realizando lo que te encomienda el Estado, lo que te encomienda la Constitución, que es hacer justicia, es decir, transformar el derecho en justicia con independencia de que después esa resolución pueda ser o no revisada por una instancia superior, en nuestro caso sería el Tribunal Supremo. Usted ahora mismo está comentando, está especializado en familia, es presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Cómo ve su futuro más inmediato? ¿Piensa presentarse a la reelección o no sé si incluso en algún momento se ha planteado aspirar a algún órgano superior? No, porque ya no me queda tiempo. Tengo, como decía antes, 27 años de edad, más 40 años de experiencia. Con una suma normal ya se da uno cuenta de la edad que tengo. Con lo cual, primero, tengo que cumplir el mandato de presidente de la Audiencia Provincial, que me quedan pues hasta la primavera del año que viene. Después me tengo que plantear si voy o no a pedir la renovación, porque si la pido tendría que pedir la prórroga de la edad de jubilación hasta meterme en los 72 años. Y entonces ya, teniendo en cuenta ese panorama, pensar en algún órgano superior, como dice, pues no se me pasa por la mente. Además, no creo que haya ningún cargo judicial que sea mejor que el que tengo actualmente. ¿Y cuáles son sus planes cuando se jubile? ¿Lo tiene ya pensado? Pues
Primero, cuando me jubile, me gustaría seguir teniendo algún tipo de actividad relacionada con lo profesional, que no sé exactamente qué actividad podría ser. Escribir, o no sé exactamente nada porque no lo he pensado. Tengo siempre el pensamiento puesto en un tiempo más inmediato y no me remonto a más allá de 3 o 4 años. Y después, pues, seguramente viajar, descansar, hacer algún deporte y dedicarme a la bolsa. Pero me refiero a la bolsa esta que se lleva... La de la compra. La de la compra, evidentemente, no la otra. Porque a eso me impulsará seguramente mi mujer. Estar con ella y disfrutar de los nietos, que tengo 2, y de ir a Cazalla, que voy muy poco. Eso le iba a preguntar, si tiene pensado algún rincón, o aquí en Sevilla, en su pueblo, o en Andalucía, fuera, en el que tenéis un momento, digamos, de retiro. Será Sevilla, la playa y Cazalla, serán los 3 puntos del triángulo. Eso en principio, después Dios dirá, sabe Dios lo que puede pasar, pero que en principio, si todo se desarrolla con normalidad, la idea sería un poco esa. Y también se dice que la justicia es ciega, pero ¿realmente lo es o a veces se levanta esa bendita y no es tan ciega como parece? No, afortunadamente es ciega. Si se levantara la bendita, la venda, como dice, el problema sería que entonces sí que no podría dormir la mayoría de las noches, porque no me sentiría que hubiese actuado con rectitud y con independencia. Precisamente la ceguera es una garantía para el ciudadano. Y no, hombre, no quiero decir que a lo mejor veas a alguien conocido, pero si yo tengo la costumbre de si veo a alguien que es conocido y con el que tengo una mínima vinculación, la abstención, el trasvase de la ponencia mía a otro compañero de sala, que para eso somos 4, no tiene ningún tipo de problema. Es decir, procuro que esa imparcialidad no sea, esa independencia y esa imparcialidad no solamente sea real, sino además que sea aparente. Es decir, que nadie puede decir, claro, como es amigo tuyo, como es... No, eso no se me va a dar en la vida, porque nunca, los casos en que he tenido a algún conocido y que juzgar, porque evidentemente en una sección que lleva asuntos de familia es muy fácil que tenga un vecino, un amigo, un conocido, alguien que se divorcie o que tenga un problema de esa índole. En el 100% de los casos el asunto se lo paso a un compañero, con el objeto de que yo mismo pueda dormir tranquilo y no pensar que he podido favorecer a alguien, o lo que es peor, que he podido perjudicarle, porque a veces cuando recibes alguna, no digo recomendación, pero alguien te habla de un compañero, te dice, oye, tienes el asunto tal, te digo, mira, yo únicamente te puedo decir cuándo lo voy a resolver. Evidentemente no te voy a decir ni cómo ni cuándo, ni me preguntes al respecto, porque nada te voy a decir. Entonces, esa apariencia de imparcialidad para mí es una regla de oro, es la joya de la corona. ¿Siente usted que la justicia es a veces la gran olvidada, que incluso está maltratada con respecto a otras administraciones, como por ejemplo Hacienda? Por ejemplo Hacienda, como por ejemplo la sanidad, como por ejemplo la educación, evidentemente. La dotación presupuestaria de la justicia está bajo mínimo. Yo siempre he pensado que la justicia no vende, la justicia no da votos, no está dentro del discurso político, en la primera línea de batalla, no tiene una prioridad presupuestaria. Entonces, mientras no tengamos la conciencia de que la justicia, primero, es uno de los pilares, junto con la prensa libre, la justicia independiente, es uno de los pilares del Estado de Derecho, pues no tendremos una justicia absolutamente independiente, desligada del poder político, que es el que nos tiene ahora gobernado desde el punto de vista presupuestario y económico, y por tanto, para salir de estas carencias estructurales que venimos arrastrando durante años, necesitamos que haya una política presupuestaria seria, que de una vez por todas acabe con esa cenicienta del Estado que somos la justicia y los jueces que lo sufrimos, porque somos los primeros que sufrimos esas carencias. Es decir, que sí existe un olvido, no digo que sea voluntario, no digo que sea premeditado, pero sí es real. Y las carencias presupuestarias son manifiestas y estamos año tras año reivindicando y pidiendo que por fin sea el año de la justicia y que no sea una frase retórica, sino que sea una frase real. Y eso pasa por una política de inversión seria, porque invertir en justicia, y lo he dicho ya en multitud de ocasiones, es invertir en confianza, e invertir en confianza es invertir en progreso y en bienestar.
Y en la propia economía, ¿no? Porque la justicia también mueve muchísimo dinero. Sí, tiene un inmovilizado enorme, una cantidad de miles de millones precisamente inmovilizados. Pero hablo de cuando generas confianza, genera bienestar económico, porque te vienen empresas que quieren seguridad jurídica, que quieren sobre todo celeridad y rapidez a la hora de resolver los conflictos que les afecten. Evidentemente todo eso repercute en el bienestar de los ciudadanos y en el bienestar de España. ¿Un juez tiene que sacrificar mucho su vida personal para poder impartir justicia, para llevar bien su trabajo? En muchas ocasiones sí. El juez puede llevar adelante su juzgado o puede llevar adelante su tribunal, pero si te llega una avalancha de papel o te llegan asuntos de una complejidad extraordinaria, tienes que olvidarte de ese fin de semana, tienes que olvidarte de ese viaje o tienes que olvidarte de hacer lo que tenías proyectado hacer y dedicarte de lleno al asunto. Afortunadamente no es siempre, pero la mayor parte de los días sí. Yo no iría, y cuando digo yo me refiero al conjunto de jueces que yo conozco, no hay días que no trabaje, domingo, festivo, sábado. Podrás trabajar más tiempo, menos tiempo, pero que aunque sea festivo, tienes que echarle siempre unas horas, porque si no, no hay forma humana de sacar adelante el papel que tienes encima. ¿Y qué le diría a la gente joven que a lo mejor puede estar escuchando, ¿no?, que esté pensando en prepararse esas oposiciones, en ser juez o incluso en el que se está preparando? ¿Qué le diría desde su experiencia? Que le diría que se anime y que vean esto con esperanza, y sobre todo que piensen que la justicia es realizar una labor de cara a la ciudadanía, contribuir a que España prospere, prestar un servicio a tu nación y a tu Estado, y que se sienta orgulloso de ser juez. A veces puede ser difícil, a veces puede cundir el desánimo, venirte abajo, pero que se levante, que tengan siempre la esperanza y que sientan el orgullo y la ilusión de servir a un poder del Estado. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, encantado, ha sido un placer.